lección doctoral que inicia nuestras actividades académicas en este segundo semestre, el programa de doctorado en educación. Un saludo especial para todos, muy especial, no solamente nuestros estudiantes y profesores que nos acompañan de la Facultad de Educación, extendimos la invitación para compartir con otras personas, con otros colegas, esta clase inaugural, donde vamos a tener inicialmente un corto saludo del decano de la Facultad de Educación. Luego tendremos la presentación, la intervención, la profesora Elvia María González. Precisaremos un mejor detalle de su presentación. Terminado, haremos un espacio para preguntas, intervención con quienes están asistiendo a esta lección doctoral. Y finalizado este encuentro, ya para los estudiantes de nuestro programa, ya quedaremos aquí a disposición por si hay alguna pregunta en términos de todos los ajustes o asuntos administrativos o académicos del programa que no considere necesario. Entonces, antes de iniciar, como con la intervención de la profesora Elvia María González, vamos a escuchar al decano de la Facultad de Educación, profesor Wilson Bolívar. Profesora Dora Inés, muchas gracias. Inicialmente un saludo muy cordial a los estudiantes que en el día de hoy están conectados a esta lección inaugural del doctorado 2021-2. También a nuestros invitados de los doctorados de la ciudad, de la red de doctorados RECODE. Nos sentimos muy felices de saber que tenemos aquí a compañeros y compañeras de otras universidades de la ciudad, y ese es el ejercicio muy interesante que estamos buscando, las posibilidades de colaboración, de intercambio académico e investigativo entre nuestras distintas universidades. Agradecer a la señora vicerrectora de docencia, profesora de nuestro doctorado, exdecana de la facultad, que a pesar de los múltiples compromisos y de la agenda tan apretada que tiene con la universidad y en la vicerrectoría, pues nos ha regalado un espacio para poder conversar con nuestros estudiantes y profesoras y profesores de este doctorado, y estamos muy contentos de que esta que es su casa, pues poderla tener nuevamente acá. Gracias. Mis agradecimientos a mis queridos colegas, profesoras, profesores del doctorado, a los estudiantes que han sido admitidos al programa y que hoy nos están acompañando en la primera lección del semestre. Siéntanse orgullosos de estar en un doctorado de élite, en uno de los programas de formación más importantes de la ciudad y del país. Ese es un privilegio que espero que no dejen desaprovechar, que disfruten mucho su doctorado y también que desarrollen todo su proceso investigativo de la mejor manera posible. Profesora Elvia, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y bueno, quedamos en sus manos ya a partir de este momento. Muy bien. Bueno, voy a hacer una pequeña precisión, dos precisiones, una para los profesores y todos los asistentes, un poco del perfil de la profesora Elvia, lo voy a incluir en el chat para que lo tengamos muy presente, ¿no? Siempre tenemos esa posibilidad y además porque nos interesa mucho que sobre todo todos los profesores de nuestro programa de doctorado y la profesora Elvia es una de nuestras profesoras de mayor trayectoria en el programa. Entonces, importante tenerla aquí y en esa medida el panorama general de todo el programa y la importancia de la lección doctoral junto con el resto de colegas que más adelante contaré con los coordinadores de línea. Y lo segundo es que terminada la intervención de la profesora Elvia María González, abrimos el espacio para unas preguntas, una interacción
con la profesora, bien sea a través del chat, porque ustedes las puedan formular o levantan la mano para activarles el micrófono. Entonces, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Dora. Una alegría estar aquí con todos ustedes, los profesores, compañeros de la facultad y con nuestros estudiantes. Yo quiero mostrarles entonces en una diapositiva estas reflexiones y conceptualizaciones que nosotros en la línea venimos haciendo de manera conjunta, profesores que fueron estudiantes y se vuelven profesores de la línea, y los estudiantes a este nivel de doctorado que aportan para mejorar toda esta concepción que nosotros estamos construyendo sobre la hermenéutica. En el día de hoy, entonces, yo les voy a hablar solamente de un espacio de la hermenéutica, como esa lectura íntima que tenemos nosotros como personas, primero que todo, y luego como investigadores para construir el conocimiento. Entonces, voy a compartir pantalla. El asunto es sobre la lectura de hermenéutica, un momento íntimo en la construcción del conocimiento científico. Entonces, lo primero que nosotros hacemos en estos procesos en la línea es mirar qué es un texto, ¿cierto? ¿Qué es un texto? Desde Gadamer, nuestra conceptualización de la hermenéutica parte de Gadamer. Estamos en ese marco de referencia. Entonces, para Gadamer, los textos es todo aquello de lo cual emana un sentido. O sea, pues que no solamente son los libros tradicionales, sino todo aquello de lo que emana un sentido. Entonces, el sentido en sí mismo es uno de nuestros grandes conceptos, el significado de las cosas, de los textos y su sentido, los sentidos múltiples que provoca ese texto. Entonces, lo que nosotros trabajamos es esos textos, cómo se convierten en estructuras de sentido, Entonces, para poder nosotros codificar un texto, como lo hace la hermenéutica, lo que nosotros trabajamos entonces es un proceso hermenéutico. Ese proceso hermenéutico para leer los textos fijados, ese proceso nosotros lo llamamos praxis, ese proceso. ¿Qué quiere decir que es ese proceso? Entonces es un proceso de lectura de textos en tanto estructuras de sentido. Entonces pasamos por un proceso que implica hacer conciencia de nuestros prejuicios. Hacer conciencia de nuestros prejuicios para poder entrar a lo que Heidegger llama las precomprensiones. Y dentro de las precomprensiones poder subirnos al círculo de la comprensión. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros primero debemos hacer toda una reflexión sobre nuestros prejuicios para evitar los malos entendidos. Yo creo que en la rutina de las conversaciones íntimas del día a día, lo que nos evita hacer trabajar juntos son estos malos entendidos. ¿Qué quiso decir? ¿Qué dijo? ¿En qué contexto lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Esos malos entendidos que subyacen en esos procesos de comunicación cotidiana o de la comunicación científica propiamente dicha, ¿cierto? Sabemos que en las ciencias siempre habrá una ventana, y por esa ventana es que nosotros nos podemos meter para poder construir algo nuevo. Entonces, siempre para entrar al círculo de la comprensión tenemos que mirar a nosotros mismos qué prejuicios tenemos sobre esas conversaciones, porque Gadamer nos lo dice claramente. Vamos a conversar, debemos estar dispuestos a dejarnos decir algo de los otros. O sea, si yo voy a ir con una posición y de antemano mi intención es no cambiar esa posición, entonces no estamos dispuestos a una lectura y no nos despojamos de esos prejuicios que tenemos de la vida diaria. O sea, los prejuicios
son todos los valores, las opiniones, las emociones y las creencias que nosotros tenemos. Y todo eso hay que reflexionarlo, o sea, mirar lo uno en lo otro, o sea, lo que median. ¿Qué es eso otro que hay allá afuera con lo que yo tengo que empezar a reflexionar para poder entrar al círculo de la comprensión? Ese círculo de la comprensión se mueve siempre para la hermenéutica entre el todo y las partes, que en términos de Heidegger es el ser ahí, o sea, el ser en el tiempo. ¿Cómo nacemos para poder ser algo? ¿Cómo nos entretenemos mientras nos morimos? O sea, el poder ser, que es una anticipación de sentido y por tanto es un proyecto. En el proyecto de la vida de poder ser nos movemos en el tiempo. Entonces, para poder empezar a comprender, nosotros tenemos que siempre movernos en un círculo. Ese círculo es una fusión de horizontes, desde lo extraño hacia lo propio, ¿cierto? Cómo está el pasado, cómo ese pasado se convierte en un presente. Dicen que el presente dura 6 segundos y cómo a partir de ese presente voy configurando un futuro. O sea, es el paso del tiempo en nosotros, ¿cierto? Para poder generar una conciencia y establecer una anticipación de sentido, casi que una hipótesis se podría decir, para mirar en un futuro qué es lo que puede posiblemente pasar. En la hermenéutica es el mundo de las posibilidades, no de las necesidades ni de las probabilidades, sino el mundo de las posibilidades. ¿Cómo puedo ser? ¿O cómo puede ese texto convertirse en un texto para todos, en su singularidad, ¿cierto? Cuando entendemos algo, cuando eso extraño, dice Gadamer, se convierte en propio, ¿cierto? Cuando ya no hay nada extraño en esos textos que estoy leyendo, en esos textos que estoy fijando como sentidos, en esos textos que estoy visitando y recorriendo en la vida diaria, cuando se vuelven propios, ¿cierto? Entonces ahí ya hay una comprensión, ¿cierto? Ahí entonces puedo empezar a partir de esa reflexión, de esa mediación entre uno, el que lee, y lo otro, lo leído, ¿qué significados hay? Muchos significados, ¿cierto? Los significados de las palabras en la cotidianidad, el significado de los términos, el significado de los conceptos, cómo esos conceptos se van reconceptualizando de unas teorías a otras, cómo pasan de un movimiento a otro y se les agrega significado. Entonces, todo eso es lo que yo tengo que empezar a reflexionar desde mis prejuicios para poder empezar a hacer análisis. El análisis es entonces dividir una cosa en sus partes. Desde Aristóteles nos ha dicho que el análisis es precisamente eso, decodificar algo para ver qué hay oculto en eso y poder ir a eso que está oculto y a través del lenguaje poder mirar no solamente qué quiso decir, sino qué dijo. Y en la semántica y en la semiología, entonces podemos obtener otros posibles significados para poder encontrar realmente el sentido que nosotros queremos ver ahí o el sentido que realmente tienen las cosas. Entonces, yo leo un texto, parto de mis prejuicios, valores, opiniones, emociones, creencias, establezco una mediación de uno mismo con lo otro, empiezo a hacer un análisis, dividir una cosa en sus partes y apenas dividir una cosa en sus partes, entonces empiezo a comparar qué es lo diferente y qué es lo igual, qué es lo diferente y qué es lo igual, ¿cierto? ¿Cuáles son las ocurrencias y cuáles son las concurrencias? Nosotros no trabajamos con la repetición, sino con la repetición y con la diferencia. A veces las diferencias son más importantes que un sistema de repeticiones que me puede dar una línea de pensamiento. Pero ahí nosotros trabajamos siempre las dos cosas. Eso quiere decir que nosotros no dejamos aparte pues en los extremos de la campana de Gauss. Nosotros no los dejamos, sino que nosotros seguimos trabajando en esos procesos. Entonces, ahí nosotros pasamos
a la comprensión. Ya después que hemos analizado, que hemos comparado, en esta lectura ya nosotros nos encontramos con nosotros mismos y podemos decir, eso es así, eso es asá, eso es el futuro, eso es el presente. Empezamos a comprender realmente el asunto. Una vez comprendido, encontramos un sentido. ¿Ustedes me están escuchando? Señora, ¿Aló? Sí, solo que lo cerraste un poco. Es que me apareció algo ahí en la pantalla, no sé qué fue. Entonces, vuelvo a mirar, a ver, listo. Entonces, aquí en este sentido de la comprensión, el mundo ya comprendido puede ser interpretado. Dice Hegel, entonces, en este sentido, si yo ya comprendo algo, pues puedo añadirle algo a esa comprensión. Puedo hacer entonces esos múltiples sentidos que puedo ir agregándole a esa comprensión. Esto es muy importante porque es, por ejemplo, la comprensión de lectura, que, por ejemplo, cuando yo era profesora de español en bachillerato, los estudiantes me decían, no es que yo interpreto lo que yo quiera, y eso no es tan así, uno interpreta después de comprender. Una vez uno comprende algo, pues puede empezar a interpretar. Lo que pasa es que esto no es un antes y un después, es decir, es que yo tengo prejuicio, reflexiono, analizo, comparo y comprendo, no. Hay muchas personas que comprenden sin la necesidad de reflexionar, analizar ni comparar, sino que tienen pues ese don de poder comprender algo con solo leerlo. Otras personas tenemos que hacer un proceso un poco más amplio, sobre todo en el análisis, en decodificar, porque nosotros estamos decodificando las manifestaciones humanas en el mundo de la vida. Nosotros en la hermenéutica trabajamos desde lo interior y desde lo subjetivo. Entonces, si uno busca las relaciones semánticas y semiológicas en el lenguaje y hacemos ese análisis desde el lenguaje, uno se da cuenta que hay cosas que realmente están en la superficie y otras están en la profundidad. Entonces, ir de lo superficial a lo profundo es lo que me ayuda a mí a comprender mejor. Esa es una intimidad porque es cuando sabemos que comprendemos, eso solamente lo sabe la persona en su interioridad, en su reflexión, en encontrarse a sí mismo, en dejándose decir de los textos y de las manifestaciones humanas cosas. Entonces, es abrirse al mundo, abrirse al pensamiento de los otros. Entonces, ahí cuando yo comprendo, entonces ya yo puedo hacer unas interpretaciones. Esas interpretaciones que yo voy haciendo en esa intimidad de la lectura, cuando uno dice, sí, esto sí es por aquí, o se me prendió pues la eureka que llaman, ay, claro, después de leer tanto me doy cuenta que lo que me faltaba era esto, entonces voy a seguir este otro camino porque es realmente el camino que yo quiero construir. Entonces, ahí hay un faro en la comprensión, como dice Gamer, eso se volvió propio. Ya lo puedo poner en mi lenguaje, ya no tengo que leerlo en ninguna parte, sino que yo lo puedo manifestar, escribir y mirar y extender y expandir la historia desde mi propia visión, ¿cierto? Ahora yo puedo hacer esa interpretación y puedo poner en el mundo un texto nuevo para que otros lo lean. Eso es lo que nosotros llamamos la síntesis. La síntesis aquí no es un resumen. La síntesis para la hermenéutica es la proyección del sentido. Es esa integración de todo lo anterior, cómo lo vamos integrando y cómo vamos mostrando que en esa interpretación que yo hago hay algo nuevo. ¿Cuándo sé yo que hay algo nuevo? Eso es un asunto absolutamente íntimo del investigador. Después, como dice García Márquez, de haberlos leído a todos y no parecerse a ninguno. Entonces, ¿eso quién lo sabe? Cuando ya no hay nada extraño, como dice Gadamer, cuando eso ya es mío, es propio. No hay nada absolutamente nuevo del todo, pero hay una porción que yo puedo decir, realmente esto es mío, ¿cierto? Realmente esto es mío, ¿cierto?
Esto que ustedes ven aquí en la pantalla, realmente esto es mío. O sea, aquí hay teóricos, por supuesto, Gadamer, Heidegger, en fin, pero esto aquí todo juntico, lo que les estoy mostrando, eso es mío. ¿Cómo sé que eso es mío? Pues yo lo sé en mi intimidad, cuando leo el uno, cuando leo el otro, y cuando voy publicando textos y la comunidad va aceptando esos textos, ¿cierto? Entonces, ahí en ese momento es cuando uno sabe si tiene algo nuevo que decir o sigue haciendo investigación en esa lectura, ¿cierto? Esta manera de leer los textos, o sea, todo aquello lo cual emana un sentido como estructura, es un texto, ¿cierto? Esto se mueve siempre desde una experiencia absolutamente singular, no particular ni general. Pues esa es la gran discusión, porque esto es un asunto absolutamente singular que nos atraviesa la vida. Es una experiencia que nosotros vivimos y vivimos desde algo que nos sorprende, desde hechos que nos sorprenden. Vemos lo diferente donde todo el mundo ve lo igual. ¿Y eso qué es? Es un momento absolutamente íntimo, ¿cierto? Como dice Gadamer, es cuestión de tacto, saber por dónde va la senda de los caminos que se bifurca, como dice Borges, y por dónde vamos caminando. Entonces, eso hay que tenerlo como un proceso muy de tacto, saber cómo leer, saber qué decir, saber cómo decirlo, y obviamente en ese tacto nos vamos formando. O sea, la hermenéutica lo que busca es la formación del ser en su intimidad. Por eso la formación es la autodeterminación del ser en libertad. O sea, es un asunto, la formación es un asunto, todos lo sabemos aquí, es un asunto absolutamente singular, un asunto absolutamente íntimo. Entonces, en esos procesos de lectura que nosotros llamamos praxis, lo que nosotros estamos haciendo es traducir un texto que es extraño en un texto que nos es propio. Esa traducción va de muchos significados que se tienen a buscar un significado que se va a llamar el sentido momentáneo de algo. Ese sentido, ¿por qué es momentáneo? Pues porque es un sentido en un momento determinado para mí, para mi singularidad, para mi intimidad, que lo pongo a discusión de los demás lo van aceptando por la coherencia interna que tenga el discurso, y en esa aceptación obviamente es momentánea, porque vendrá otro sentido mucho mejor que el que yo hice, entonces ese otro sentido será también un momento, y dependiendo de los momentos, de la duración del momento, pues esa lectura o ese texto perdurará en el tiempo o no, ¿cierto? Ya depende de lo que se diga, cómo es recibido por la comunidad y cómo puede seguir viviendo en el mundo de la vida, cómo se proyecta en el mundo de la vida. Entonces, esta es la propuesta que nosotros en la línea hacemos de lectura. ¿Qué leemos nosotros en la línea? Pues leemos y hacemos un problema dialéctico, hacemos un estado de la cuestión, vamos a la vida real y a través de una encuesta leemos, preguntamos y leemos lo que la comunidad dice en el mundo de la vida, interpretamos esos discursos que nos dicen a partir pues de las encuestas o de las entrevistas, y a partir de ahí entonces el pasado, que es la historia de conceptos que las hacemos también y la construimos como una lectura interna del pasado de los conceptos que estamos trabajando, entonces los proyectamos en el presente de la historia de los conceptos y creamos alguna cosa, algo, una estrategia didáctica, un principio didáctico, un diseño curricular nuevo, y lo extendemos al futuro. Y obviamente allí será trabajado por otras personas que lo van a destruir o lo van a construir o van a trabajar a partir de él otras posibles cosas, porque lo que nosotros hacemos siempre es leer textos y producir textos desde la experiencia singular en el mundo de la vida, con nuestras manifestaciones y en nuestra intimidad de esa construcción del conocimiento.
O sea, pues que nosotros en la línea, los estudiantes se deben dar cuenta ellos mismos cuándo parar de leer, cuándo escribir, cuándo parar de escribir, y ese es un asunto que lo da solamente el bagaje de la lectura para poder construir el conocimiento. Así leemos nosotros. Esto era lo que yo les quería contar. Abro el diálogo para que me deban preguntar o quieran preguntar, o las manifestaciones que quieran tener, todas para poder estar en este diálogo. Recordamos, quien quiera hacer sus intervenciones, sus preguntas, interpelar la presentación, por favor levanta la mano para poder otorgarle la palabra, ¿sí? O también las puede plantear a través del chat. Mientras tenemos preguntas, yo quisiera aprovechar para hacer una pregunta particular, porque cuando se menciona todo el trabajo de la línea, y la línea hace referencia, es la línea en la que se está haciendo aquí alusión, la línea de estudios en educación superior. El programa de doctorado tiene varias líneas, y mi pregunta particularmente, porque hoy tenemos estudiantes y profesores de diferentes áreas y líneas de trabajo, ¿en qué medida esta manera de construir el conocimiento científico, la relación del investigador con su proceso riguroso de lectura y de análisis, se vuelve o tiene que ver con la lógica del proceso de investigación y de producción y de lectura en toda la formación de un doctor, independientemente de la línea específica? Sí, yo pienso que lo que debe hacer un investigador en términos generales es leer, y tiene que leer mucho y tiene que saber leer, ¿cierto? Obviamente, ¿qué va a leer? Pues el lenguaje de las ciencias respectivas. Y obviamente habrá que hacer, algunos hacen experimentos. Claro, estos experimentos también para la hermenéutica son textos y también se pueden leer y se deben leer, ¿cierto? Y se van comparando. Yo pienso que la lectura es lo básico, porque, y el ejercicio de un doctorado para mí, es una lectura rigurosa de muchos textos, pero siempre nos va a pasar que cuando estemos defendiendo la tesis doctoral, alguien siempre le va a decir, pero tal autor dice otra cosa. Y obviamente nosotros claro, no leímos ese autor, porque siempre hay alguien que le pregunta a uno algo que uno no sabe, porque uno no lo puede saber todo. Entonces ahí están los otros significados que pudimos haber adquirido durante el doctorado para poder contestar esa pregunta y dar una respuesta acertada. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no vamos a leer todo lo que se puede leer de un tema, por más sencillo que el tema sea. Siempre habrá alguien que sabe más que uno, ¿cierto? Y siempre habrá algún evaluador que nos quiera mostrar otro horizonte. Entonces eso simplemente lo aceptamos. Nosotros dentro de la hermenéutica, nosotros trabajamos un problema, una hipótesis aductiva que a propósito es muy criticada, trabajamos una historia de conceptos muy rigurosa, que esa historia de conceptos sí es muy bienvenida en la mayoría de las tesis, casi que con la historia de conceptos se podrían graduar como doctores. Trabajamos ir a la vida, al mundo real, o sea, ir a entrevistar profesores, estudiantes, administradores, hacer guía de prejuicios, sistematizar esa guía de prejuicios, hacer una experiencia relativa en el aula y sacar los hallazgos y las conclusiones. O sea, el proceso científico es prácticamente el mismo que se hace en cualquier investigación científica. Lo que pasa es que aquí el asunto es muy, muy íntimo y es de creación.
O sea, nosotros siempre vamos a crear algo para el mundo de la vida. Que pueda ser útil en el mundo de la vida o no, ya eso es un problema de toda la vida del doctor o de la doctora que se gradúe y que quiera seguir avanzando en que eso se vuelva una cotidianidad. Eso que esa estrategia didáctica, ese principio didáctico, ese diseño curricular o ese sistema de acreditación que estamos haciendo, por ejemplo, un trabajo en ese sentido que se proponga. O sea, aquí en el doctorado nace, pero que se desarrolle y que tome vida propia dependerá de su autor, de lo que el autor quiera. Pero yo pienso que en cualquier investigación lo principal es la lectura y lo principal es esa lectura íntima de cuando uno se da cuenta, sí, esto es. Ahí está el foco, ¿cierto? Y siempre se lo da a uno un autor. ¿Cuál autor? No sabemos cuál. De tanto leer, por eso siempre hay que decirlo muchas veces, cuando eso extraño se vuelve propio, cuando uno dice, ah, sí, ya entendí, ah, sí, ya comprendí, ahí es cuando arranca realmente la investigación propiamente dicha. Muchas gracias. Bueno, tenemos dos intervenciones levantando la mano. Vamos a darle, por favor, la palabra. Activamos el micrófono al profesor Walter Castro. Hola, buenas pueda. tardes. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a la profesora Elvia María González. Celebro que nos podamos volver a reunir para discutir asuntos académicos. Mi pregunta, profesor Elvia María, va en el siguiente sentido. En atención al título de su charla, la lectura hermenéutica, un momento en la construcción del conocimiento científico, resalto, entre comillas, construcción de conocimiento científico. Me pregunto si usted o sus colaboradores han podido someter a prueba esta propuesta para determinar si en verdad lo que dice Gadamer favorece construcción de conocimiento científico o si la propuesta es tan solo de carácter potencial. Lo digo porque no siempre lo que un filósofo afirma se corresponde con la realidad. O tal vez el título podría tener una pretensión menor y leerse en términos de construcción de sentido y no en términos de conocimiento científico. Hay un libro de Kevin McCain que se llama La naturaleza del conocimiento científico, el cual estoy leyendo ahora y encuentro un poco difícil a partir de ese esquema, aunque es un esquema muy denso y es difícil comprenderlo en tan poco tiempo, encuentro difícil en ese esquema encajar una propuesta de 3 tipos de conocimiento que McCain plantea como características del conocimiento científico en general. Muchas gracias, profesora Elvia María. Sí, profesor Walter, vea, vea, aquí nos podemos quedar debatiendo de una forma deliciosa eso que usted está diciendo, porque lo primero que habría que discutir es qué entendemos por conocimiento científico, ¿cierto? Claro, esta es una lectura de sentidos, pero el sentido tiene que ir un poco más allá, como dijimos ahora, en el asunto de ir al mundo real, de hacer una experiencia, pero lo que pasa es que nuestra forma de ver el mundo y de ver la educación, nosotros no generalizamos. Entonces ahí puede haber una gran discusión de que si no generalizamos, el conocimiento no es científico, primero, ¿cierto? Y esa es una crítica que nosotros aceptamos y es un riesgo que corremos también, ¿cierto? En la línea del doctorado. Pero vea, yo tuve la oportunidad de hablar con Carlos Gutiérrez, que es un alumno directo de Gadamer. No me tocó por razones de tiempo en la vida poder haber estado con Gadamer y haber hablado con él sobre estos procesos. Gadamer no tiene este proceso que yo les explico a ustedes aquí, o que les converso más bien, como bien dice usted, es muy denso, pues para en 20 minutos poder tener pues toda la comprensión del asunto, bien lo dices, él no hace este tipo de cosas, él no dice que la hermenéutica es para producir conocimiento científico, Gadamer no dice eso. Yo le mostré esta propuesta a Carlos Gutiérrez, que fue alumno directo de él, y él, porque yo le decía, pero es que yo creo que la hermenéutica sí puede ser un método para construir conocimiento.
pero Gadamer no lo dice así, ni siquiera hace que Gadamer no lo diga, dígalo usted y ya, y usted defienda su idea, no tiene que tener la autoridad, o no tiene que tener la venia de alguien muy grande en la filosofía para que usted tenga y saque su ideal adelante. A mí eso me dio, como él también es una autoridad aquí en Colombia, eso me dio, a mí personalmente, me dio mucha tranquilidad y me dio mucha fuerza y me dio muchas ganas de trabajar en este asunto. La prueba que eso sí es, Walter, que eso sí es una posibilidad, porque aquí no hablamos sino de posibilidades. Una posibilidad es que tengo estudiantes, qué pena con mis perritas haciendo bulla, que tengo estudiantes graduados de maestría y de doctorado, que tengo personas que les gusta esta forma de trabajar, que se inscriben en la línea, que hacen discusiones, que me ayudan a progresar, que entre todos vamos construyendo y que sus tesis son aprobadas de maestría y de doctorado. Yo tengo ya por ahí 20 personas entre maestría y doctorado, y tengo por ahí 30 de especialización que lastimosamente, mirando hacia atrás, me da tristeza pues no haber seguido la especialización, porque ahí hay una fuente grande de posibilidades. Pero eso lo mostrará, Walter, el tiempo, las personas que lo leen a uno, que confían en uno, que le ayudan a construir, que tienen sus títulos. A mí pues me publican con cierta regularidad y no fácilmente, pero entre otras cosas les quiero contar una intimidad. Una de las últimas evaluaciones que me hicieron, me dijeron que ese artículo le preguntan, entonces puede corregir, la profesora, pues el autor puede corregir, y la respuesta del evaluador fue, no puede corregir nada porque tiene problemas de fondo y no de forma, ¿cierto? Esas son evaluaciones que hace la gente, ¿cierto? Pero hay otros, a la gran mayoría, que les parece que hay una coherencia interna en la construcción del conocimiento y lo aceptan, lo aprueban con lo que hacemos en Conciencias, con los doctores y los magísteres y los especialistas que tengo formados en esta línea, con esta metodología. Ya me he dado cuenta que hay investigaciones que están utilizando este mismo método sin que yo sea la directora de la tesis. Entonces, eso se va yendo, ¿cierto? Hasta dónde se vaya, pues no lo sabremos, Walter. Vamos a ver cómo vamos haciendo escuela, que es como la idea. Gracias. Bien, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta, porque este espacio está al principio planeado por el tiempo de nuestra profesora invitada, de 45 minutos, 25 de preguntas y 20 de intervención. Entonces vamos a darle la palabra a la profesora Diana Victoria. Elvia, buenas tardes, mucho gusto en oírte nuevamente. Yo tengo una pregunta un poco en dirección contraria a la que Walter planteó. A mí me gustó mucho este título y yo, digamos, creo, voy a adjetivarlo así de manera radical, creo ciegamente en esta perspectiva. De hecho, la tesis doctoral mía tuvo mucho fundamento en Gadamer y autores que se basan en Gadamer, por ejemplo, La Rosa y otros autores, ¿no? Por ejemplo, en educación matemática tenemos varios trabajos realizados en Brasil, en Alemania, en varios lugares del mundo con estas perspectivas filosóficas, ¿no? Y encontré mucha relación con cosas que yo trabajo también con mis estudiantes. Bajo esas consideraciones personales, claro, yo creo que también el método científico, como para participar de la discusión con Walter y contigo, depende de lo que comprendamos método científico y de lo que entendamos por producción de conocimiento en las áreas de educación, que sin duda difiere de lo que se comprende por conocimiento en otras áreas. Bueno, pero eso es una discusión abierta. No, mi pregunta era,
yo concuerdo con eso que tú dices de ese encuentro consigo mismo del doctorando. Hay que leer hasta cuándo, hasta que él se sienta satisfecho. Hay que producir hasta cuándo, hasta que él mismo se sienta satisfecho. Entonces mi pregunta es, ¿qué tipo de análisis hacen ustedes en las tesis doctorales? Por ejemplo, nosotros hacemos, mis estudiantes y yo, análisis de unos métodos dialécticos o análisis narrativos, análisis desde unas categorías emergentes. Me gustaría escuchar desde el grupo pues, de ustedes y la experiencia de ustedes, qué tipo de análisis realizan a la hora de esas tesis doctorales. Gracias. Gracias, Diana. Nosotros hacemos, por ejemplo, cuando estamos construyendo el problema, el análisis, lo que nosotros hacemos es un análisis absolutamente dialéctico. Nosotros vamos buscando en la línea del tiempo, buscamos las tesis y las antítesis en una línea del tiempo que puede ser cercana o lejana, y buscamos las escuelas de pensamiento de las tesis y las escuelas de pensamiento de la antítesis, y miramos cómo hay hoy se produce esa síntesis, una síntesis o sea, no es quedarnos en la antítesis, sino cómo ha progresado esa tesis en esa antítesis, y cómo desde la antítesis se puede ver que hay algo nuevo, más como conciliaciones que se hacen, ¿cierto? Y a partir de ahí nosotros arrancamos la pregunta de investigación. Entonces, en esa primera parte del análisis es absolutamente dialéctico. En la hipótesis abductiva, por ejemplo, el análisis que se hace es puramente narrativo, de alguna experiencia vivida que se quiera, para poder, como es narrativo, pues es real, porque es un caso específico casi siempre de la Universidad de Antioquia para construir la hipótesis, pero ahí hay una ficción en la hipótesis que nosotros producimos, ¿cierto? Es una posibilidad. Si pasa esto, entonces aquello, no, es una posibilidad. Entonces ahí es un puro análisis narrativo en el sentido de los detectives. Cómo trabaja un detective con íconos, con indicios, con señales, con hechos sorprendentes, y cómo llega a hacer una inferencia. Y a partir de esa inferencia es que construimos nosotros una posibilidad como hipótesis. Pero luego ya en la historia de conceptos hacemos esto exactamente lo que les estamos diciendo, cómo la palabra se creó, cómo esa palabra se construyó en un término porque fue aceptado por una comunidad, y luego cómo cómo ese término se convirtió en un concepto científico, y qué escuelas trabajan ese concepto desde la ciencia, ¿cierto? Hacemos un estado del arte igual a todos los estados del arte prácticamente, pero ahí empezamos también a hacer algo que seguimos haciendo de ahí en el trabajo de campo y en las conclusiones, y es que hacemos un trabajo de análisis del discurso prácticamente, que es mirar qué oculta el lenguaje en todo eso que vamos y nos dicen, cuáles son los campos semánticos en los que se mueven esos significados, cuáles significados son concurrentes y cuáles significados no lo son. Y ambos, para nosotros, lo que es concurrente o lo que es ocurrente, ambos campos semánticos donde se mueven los significados, podemos emerger un sentido, y sobre ese sentido es el que trabajamos. Entonces, el asunto es, la historia nos está diciendo que hay un problema, pues, en la dialéctica. Luego vamos a la narración a ver cómo vamos a construir algo nuevo. Y luego miramos en los conceptos, que esos sí sean realmente los conceptos que nosotros necesitamos para hacer una fusión. Hacemos una creación, sobre esa creación preguntamos a las personas si les parece, si no les parece, qué otras cosas nuevas tienen, y ahí hacemos toda la clasificación por campos semánticos de significados y encontramos un sentido. Y cuando tenemos ese sentido, pues construimos la cosa nueva, la aplicamos en un salón de clase y la vamos a dialogar con las autoridades cuando se van los estudiantes al exterior. Y así trabajamos nosotros en ese es como el círculo, y en círculos hermenéuticos que se van expandiendo, se expanden, como cuando uno tira una piedrita a un río.
Así es, profesora Diana, que trabajamos nosotros esos procesos analíticos. Muy bien. Bueno, entonces vamos a concluir allí en esta lección doctoral, una manera de iniciar las actividades académicas, una manera también de que podamos conocer no solamente los estudiantes que ingresan al primer semestre, sino todos los estudiantes y profesores del programa y las personas adicionales fuera del programa que nos acompañan, que puedan no solamente conocer la calidad de los profesores investigadores que tenemos, como hoy en el caso no solamente de la vicerrectora de investigación, sino especialmente nuestra profesora en el programa de doctorado, y muchos de los colegas, todos los colegas que están en el programa, los coordinadores de las líneas, igualmente con este perfil de formación, que es lo que queremos hacer y trabajar siempre con el propósito general de la formación de los investigadores y doctores en la facultad. Especial gratitud a la vicerrectora, ¿sí? Y a todos los asistentes y profesores que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar esta intervención entonces en el día de hoy y solamente nos quedamos quienes necesiten, como los estudiantes, poder compartir y preguntar asuntos que tienen que ver esta semana con el inicio del semestre, sea actividad académica o administrativa, y que podamos atender sus inquietudes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, cuéntenos. gracias a todos, profes. Mucho gusto volverlos a ver y muchas gracias por la invitación y aquí estaré siempre para lo que necesiten de mí. Muchas gracias.